Que tiene en vilo a nivel nacional si sale o no sale esta ley de bases que busca acuerdo, un acuerdo más grande que Milei decía es la antesala para ese pacto del 25 de mayo. ¿Llegará para el 25 de mayo a tratarse la ley de bases en el Senado? Bueno, vamos a hablar con Carlos Heller ahora de cómo lo ve él desde la oposición. Carlos, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto de saludarlos. ¿Cómo les va? Bien, queriendo saber cómo ve este momento de la Argentina, este momento de esta ley de bases a la que se le ha dado tanta importancia. En un momento se dice es fundamental para que salga adelante el país y al rato se suele decir, bueno, no es tan importante, teníamos un plan B. A ver, eso que usted dice supongo que se refiere a opiniones que surgen del propio oficialismo e incluso del propio presidente, que cuando a veces se pone un poco compleja el debate, dice no necesito la ley. Pero sin embargo, fíjese, mandaron un proyecto original que tenía más de 600 artículos y lo tuvieron que retirar porque no tenían manera de aprobarlo. Mandaron un segundo proyecto, que es el que diputados le dio media sanción, que quedó fuertemente reducido, aunque es suficientemente malo como para rechazarlo. Y ahora va al Senado, y en el Senado, según las cosas que he leído en el día de hoy, de declaraciones del propio ministro del Interior, el gobierno estaría considerando introducir nuevos cambios para lograr la mayoría necesaria para obtener la aprobación. Aprobación que implicaría que tiene que volver a diputados porque sería modificando el texto que se aprobó en la Cámara de Diputados. Y que debe ser ratificado, obvio. ¿Y cuáles son esas modificaciones? Bueno, yo no las puedo saber, pero me voy a referir a lo que dijo el ministro del Interior. Habló de cambios en el RIGI, que es la ley de grandes inversiones, y en el impuesto a las ganancias. Evidentemente se trata de especulación, no es que se hayan arrepentido o quieran cambiar porque se convencieron de que los proyectos están mal. Se trata de negociaciones para lograr los votos necesarios para obtener la aprobación en el Senado, suponiendo que cuando vuelvan a diputados va a ratificar su voto anterior y la cosa va a quedar como se aprobó en diputados. Pues es una suerte de jugada, creo yo, del Poder Ejecutivo. Es una jugada peligrosa porque también hay que ver si los diputados y las diputadas, después de todo el debate que ha habido sobre lo que se trató en nuestra Cámara y el debate que se está dando en el Senado, mantienen el voto original. Porque voy a repetir algo que he dicho ya un montón de veces. Si es por declaraciones, la ley en diputados tendría que haber sido rechazada, porque si ustedes hacen un repaso de los discursos que se hicieron en el tratamiento en general, hubo mayoría de discursos en contra. Pero después se terminaban todos esos discursos diciendo voy a votar a favor porque el gobierno necesita las herramientas para llevar adelante su plan. Ahora bien, uno se pregunta, si el plan es malo, porque el proyecto que nos mandan es malo, ¿por qué hay que darle las herramientas al Poder Ejecutivo para hacer algo que no es bueno? Pero bueno, así están planteadas las cosas, pero fíjese que se dice, repasen los discursos de los que votaron a favor, no de los que votamos en contra. Repasen los discursos de los que votaron a favor, se van a sorprender de las cosas que van a escuchar que han dicho respecto del contenido de esos proyectos de ley. Sin embargo, a la hora de apretar el botón, apretaron el botón de afirmativo. Bueno, y después lo volvieron a apretar en las discusiones en particular. Carlos, ¿cómo lo ve el gobierno de Milei? ¿Cómo ve esta situación de Milei, en donde, por ejemplo, se ha logrado de alguna manera en lo que es micro, está complicado, en lo que es macro, por allí se ha logrado equilibrar algunas cuentas, él dice, logró salvarnos de una hiperinflación tremenda, peor que la de Alfonsín, etcétera, etcétera?
bueno, con todo respeto, yo no comparto para nada todo eso que el presidente dice y afirma. Primero, lo de la hiper, no sé de dónde sale, y para que no se quede con lo mío, lo invito a que lea lo que dijo Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez es campeón del neoliberalismo en la Argentina, fue rector de la Universidad del SEMA desde su fundación hasta hace un par de años. Dijo que es absolutamente falso ese criterio y que esa cuestión de la proyección de los datos de una semana anualizándolo no resiste ningún análisis teórico válido. Es una fantasía, no se hace eso. Tomar un día y proyectarlo por 360 y elevarlo a la 365 es un disparate. Por más que se diga solemnemente que los datos empíricos demuestran determinadas cosas, no es así. Mire, la inflación de los 11 meses del año pasado, del gobierno anterior, dio en promedio 8 y pico. 8 y pico. Y estábamos preocupados. Y si usted mira mes por mes, va a ver que los picos se producen en las PASO, cuando ganó Milei en las PASO, y se vuelven a producir cuando Milei gana la elección general y además anuncia que va a liberar todos los precios, eliminar todos los controles, todas las políticas de regulación, etcétera, etcétera. Y además inmediatamente produce la devaluación. La devaluación del casi el 120% hecha en diciembre hace disparar los precios de una manera exponencial y después aparecen el propio presidente diciendo la inflación de diciembre. La inflación de diciembre es producto de las medidas que tomó el gobierno cuando asumió. Entonces, de ninguna manera eso es así. Ahora se aprestan a festejar que probablemente abril dé un dígito. El promedio del año pasado fue de menos de un dígito, 8 y pico. Es decir, lo que el año pasado era un desastre, ahora parece que es motivo de fiesta. Quiero decirle a los que nos están viendo y escuchando que cuando hablan de desacelerar, están diciendo que aumenta menos, no que rebajan las cosas. Cuando las cosas en promedio, cuando la inflación es de 9, quiere decir que en promedio las cosas aumentaron un 9%. Y el dato que siempre hay que mirar es qué pasa con los ingresos en relación a los costos. Si los salarios aumentan menos que la inflación, siempre hay deterioro del poder adquisitivo, aunque la nominalidad sea baja. Si la inflación es de 5 y el salario aumenta a 3, la gente sigue perdiendo poder adquisitivo, cada vez puede comprar menos cosas, cada vez puede pagar menos servicios. Entonces no es la inflación, mire, yo acuñé hace años una frase, se la repito a ustedes. Yo digo, la inflación es un síntoma del problema, no el problema. La inflación es a la economía lo que la fiebre a una persona. La gente no se enferma de fiebre, tiene fiebre. Y cuando tiene fiebre va al médico y le hacen estudio y se ve qué le produce la fiebre y en función de eso se toman qué antibiótico tiene que tomar, qué tipo de medida hay que hacer para que la fiebre baje. Bueno, pero el gobierno actual dice que la fiebre venía por la enfermedad que era imprimir sin control. Es mentira, lisa y llanamente. Mire, la emisión monetaria del año 2023 es mucho menor que la inflación. La del 2022 es menor que la inflación y la del 2021 es menor que la inflación. En el 2020, con pandemia y sin actividad económica, efectivamente el Estado emitió porque había que tener con qué comprar camas, vacunas, respiradores y todo lo que hubo que hacer para que el país no explote y no tengamos un desastre en materia sanitaria por el que hoy estaríamos todavía llorando, mucho más de lo que efectivamente además se lloró por todo lo que pasó. Pero es una falacia. La base monetaria del 2023 es similar a la que había en el 2003 y es menor a la que había en el 2022. Hubo contracción porque el Estado, mire, repase simplemente, a cada vencimiento que había de bono del Tesoro, el Estado salía y colocaba un poco más que lo que tenía de vencimiento y con eso se reemplazaba emisión para cubrir el déficit fiscal.
Es decir, que es una falacia lo de la emisión, no es cierto. Bueno, Carlos de Deya, muchísimas gracias. Temas interesantes y complejos para tratar en una entrevista de televisión tan corta. Muchísimas gracias. Sí, ya sé. Yo a disposición, cuando gusten.